historia, queramos o no queramos, la aceptemos o no la aceptemos, es un hecho irreversible. Marañón decía que la historia es un cúmulo de acontecimientos paradójicos, o lo parece. Por eso es necesario ahondar en los procesos históricos para encontrar las raíces de los motivos y las causas que provocaron los acontecimientos más sobresalientes. Durante los primeros años del cristianismo, el Imperio Romano persiguió a los seguidores de la doctrina de paz y de amor del Nazareno por considerarlos enemigos del emperador, de sus creencias y tradiciones religiosas basadas fundamentalmente en la mitología clásica. A pesar de todo, los padres de la Iglesia siempre proclamaron la libertad de creencia. Como San Agustín, que después de defender las doctrinas contrarias al cristianismo, combatió el maniqueísmo, que postulaba que el hombre y el mundo son malos porque están formados de una mezcla anormal de espíritu y materia, de bien y de mal, de luz y tinieblas. Este error en materia de fe, esta herejía, después de que los cristianos salieran de las catacumbas, fue reprobada por el emperador Valentiniano I porque entendía que, además de atentar contra la religión, alteraba el orden social y, al corromperlo, la autoridad civil tenía que condenar y castigar estas aberraciones. Las herejías, las desviaciones religiosas, fueron en constante aumento. A mediados del siglo XII, en el sur de Francia, surgió un movimiento de rebeldía contra todos los órdenes establecidos. Los albigenses pusieron en entredicho la doctrina de la Iglesia Católica, admitían el suicidio y rechazaban cualquier tipo de autoridad civil y religiosa. Su conducta fue considerada turbulenta al atentar contra la propiedad, la familia y el orden público. El concilio de 1179 recomendó a los señores feudales cortar de raíz toda perturbación del orden público, pero al mismo tiempo advertían que los clérigos no intervinieran y menos que tomaran parte activa en los castigos. En 1208, el Papa Inocencio III, apoyado por el rey de Francia, proclamó una cruzada contra los albigenses que buscaron protección en el conde de Tolosa. Simón de Montfort se convirtió en el adalid de los cristianos y se desencadenó una guerra dura y cruel. En estos enfrentamientos, defendiendo a sus vasallos del otro lado de los Pirineos, Pedro II de Aragón, que había sido coronado por el Papa y se le llamaba el Católico, moría en la batalla de Muret, 1213, frente a la pericia militar de Montfort. Hasta Inocencio III llegaron las protestas de los herejes por las crueldades que padecían, y el Papa destituyó a su legado Milo por no haber sabido contener los desmanes de los ejércitos cristianos y obligó a Simón de Montfort a devolver los territorios confiscados. Federico II, emperador de Alemania, declaró la guerra a los herejes, castigándoles a morir en la hoguera. Igual criterio siguieron Luis IX de Francia y Alfonso X el Sabio. El pontificado, ante los abusos que se produjeron, intervino frente al poder civil. Gregorio IX escribió a Pelagio, obispo de Albano, diciendo que era indigno del ejército de Cristo matar y mutilar a cualquier persona, porque así se desfigura la imagen de Cristo. Era pues necesario crear unos tribunales eclesiásticos para examinar las acusaciones de herejías, a fin de que se pronunciaran con un fallo justo. El origen de la Inquisición, bajo un punto de vista objetivo, puede considerarse como una auténtica revolución, ya que este tribunal venía a sustituir a las matanzas de los tribunales civiles, porque al estar instituidos por decretos imperiales, se limitaban a aplicar estrictamente y con todo rigor la letra de la ley. Gregorio IX creó los tribunales de la Inquisición y encomendó sus funciones a los padres dominicos, a la orden de predicadores que fundara Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué precisamente a los dominicos? Como él instituyó una orden, una familia religiosa nueva, se entregada totalmente a la teología y a la defensa de la verdad, como le llamó el sumo pontífice Honorio III, que instituyó la orden, como él entregó así, y sus frailes estaban tan preparados, fueron preparándose en estudio teológico por encima de la altura de la cultura de entonces, podían ser naturalmente los grandes asesores de los obispos y del sumo pontífice para esa obra que el Papa encomendó.
a la Inquisición de vigilar en la defensa, la conservación íntegra del depósito de la fe y vigilar para que los errores no adulteraran ni cambiaran y transformaran la fe católica como estaba ocurriendo con aquella identificación terrible de los herejes del Languedoc, del sur de Francia, en donde primero trabajó Santo Domingo. ¿Se puede decir que la Inquisición fue un freno para la cultura y para la intelectualidad en general española? Eso es un gran fallo. Valera, muy liberal, nada simpatizante con las instituciones eclesiásticas, dice que en los siglos XVI y XVII en España, periodo de máxima fortaleza de la Inquisición, son también los siglos de máximo florecimiento, no ya únicamente del poderío, el dominio, el predominio político y militar de España en el mundo, en Europa y en el mundo, sino de máximo florecimiento de las letras, de las artes, de la cultura, de la ideología en general, de la filosofía y de la teología en nuestra patria de los siglos pasados. Sin embargo, por la intransigencia de algunos inquisidores, la Inquisición fue odiada en toda Europa por los buenos cristianos, por las censuras que se produjeron contra la religión y porque los errores que se cometían en honor a la verdad inducían a sospechar que los móviles de las condenas eran inconfesables. Posteriormente, la Inquisición fue perdiendo su primitivo vigor hasta llegar a convertirse en instrumento útil para algunos políticos, como sucedió en Francia en la lucha contra los templarios y en el caso de Juana de Arco, que murió carbonizada en la hoguera en 1431 y que después la Iglesia la proclamó santa y la elevó a los altares. En general, la característica de la Inquisición medieval, salvo en contadísimas ocasiones, fue la dependencia de los obispos y del Papa, y así se mantuvo en Aragón hasta la época de los Reyes Católicos. Don José Antonio Armillas, profesor adjunto de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. ¿Cómo se desarrolló aquí en Aragón la transición entre la Inquisición medieval y la Inquisición de los Reyes Católicos? Propiamente no se puede hablar de transición en el sentido estricto de la palabra. Lo que ocurre es que la Inquisición medieval, creada ya en el siglo XIII precisamente, la beneficiaria, o si se puede decir, la que padeció este tribunal papal fue Aragón, la corona de Aragón, junto con otros países europeos. A la hora de que Fernando el Católico intentase crear un instrumento de su poder dentro del Estado aragonés, pues se utilizó este precedente muy importante de la Inquisición medieval típicamente aragonesa, que no tiene a mi juicio, una incidencia muy desarrollada en el aspecto social y sí en cuanto a la política exterior, a la política de contacto de la corona con otros estados y especialmente con el Vaticano. Esto sí, es la gran excusa de Fernando el Católico a la hora de crear un nuevo instrumento de su poder, como digo, y que el Papa Sixto IV se basaría en este precedente para crear la nueva Inquisición. ¿Cómo era la Inquisición aquí en Aragón en tiempo de los Reyes Católicos? La Inquisición aragonesa no se diferencia de una manera patente del Tribunal de Santo Oficio en Castilla, porque responde al mismo. Esto sí, la cosa está clara en que la creación del Tribunal de Santo Oficio en Aragón es posterior al de Castilla. Concretamente, el Tribunal de Santo Oficio se impone en Aragón en 1482 mediante una bula del Papa Sixto IV, en la que difiere en cuanto a la normativa muchísimo de su homóloga castellana. Al parecer, la presión de los conversos aragoneses hizo que el Papa Sixto IV pusiese unas cláusulas muy diferenciadoras en la implantación del Santo Oficio en Aragón, hasta el punto de que los conversos parecían estar libres de toda culpa y que se cargaba la sospecha sobre las gentes que podían ser los acusadores de las personas de las que se sospechaba que podían judaizar, hasta tal punto que la Inquisición en Aragón, en principio, esto duró muy poco, la Inquisición en Aragón, según la bula primitiva de Sixto IV, el acusado podía conocer a sus acusadores y podía defenderse de las denuncias correspondientes. Naturalmente, cuando Fernando el Católico vio cómo se iba a diferenciar
la aplicación del Santo Oficio en un sitio, en uno de sus reinos y en otro, presionó al Papa Sixto IV y consiguió que el Papa Sixto IV detuviese la aplicación de esta Inquisición hasta que posteriormente, tras la reacción contraria que se dio en el reino, el Papa Inocencio VIII fue el que sancionó favorablemente todas las pretensiones del monarca, de Fernando, en contra de lo que pensaban algunos, por lo menos algunos de los sectores de sus reinos de la Corona de Aragón. Sevilla, pese a haber sido conquistada por Fernando III el Santo, continuaba siendo una ciudad mora, más o menos dirigida por los judíos. Ante esta situación anormal que se había consolidado, se le sugirió a Isabel I de Castilla el establecimiento de la Inquisición. La reina ordenó una investigación y que se le informase. En dicho documento se aducía que la mayoría de los conversos eran judíos encubiertos que sin ningún reparo predicaban la ley de Moisés desde los mismos púlpitos católicos. También se insistía en la falta de capacidad de los magistrados civiles para distinguir entre la postura sincera de los que habían abrazado la religión de Cristo y la hipocresía de los falsos conversos que con su actitud minaban la autoridad de la Iglesia y atentaban contra la seguridad del Estado. Se acusaba a los falsos conversos de robos sacrílegos, de escarnio a la religión, de crímenes rituales como el de la Semana Santa en Sepúlveda, en el año 1468, en cuyo proceso 16 judaizantes se declararon convictos y confesos del martirio en la cruz de un niño cristiano. Y el proceso que se siguió por la crucifixión, en 1490, del Santo Niño de la Guardia. La historia del Santo Niño de la Guardia, San Cristóbal, es como sigue. Hallábase su madre con él en la puerta de la Catedral de Toledo, hoy conocida como la Puerta del Niño Perdido, cuando unos desconocidos se aproximaron al niño. Hemos de decir previamente que la madre era ciega, y lo trasladaron de Toledo a otro sitio y el niño desapareció. Fue secuestrado, lo trajeron a la Guardia y estamos hablando del año 1491. Este niño sufrió en su cuerpo, en su propia sangre, su propia carne, la misma pasión que Cristo había padecido anteriormente en Jerusalén. El niño fue crucificado, fue coronado de espinas, le hicieron el mismo martirio de Jesucristo, se le hizo aquí. Esta es la cueva en la que lo crucificaron y lo martirizaron y donde murió. La Inquisición ya fundada se encargó de buscar a los que habían asesinado, los que habían martirizado a San Cristóbal, el Niño de la Guardia. La primera persona fue detenida en Ávila y por medio de él se descubrieron los que habían participado en el suplicio y todos ellos juntos fueron ejecutados por la Inquisición previo al proceso correspondiente. Don Felipe Peñalosa, historiador segoviano, ¿qué importancia tuvo la Inquisición aquí en esta zona castellana? Bueno, la importancia de la Inquisición es muy grande en toda Castilla, naturalmente. La Inquisición fue algo que marcó la vida española del siglo XVI y el siglo XVII de una manera indeleble. En Segovia había una judería importante. Ahora, esta judería prácticamente desapareció después de los Reyes Católicos. Los judíos segovianos se incorporaron a la vida local. No hubo grandes acontecimientos respecto a este tema. Dentro de lo que es la provincia, los casos más conocidos, como por ejemplo el del niño de Sepúlveda, los judíos de Pedraza, ¿nos podría hablar un poco de esto? El caso más famoso es el del niño de Sepúlveda. La historia del niño de Sepúlveda es muy semejante al Santo Niño de la Guardia. Es anterior porque es de 1486, me parece exactamente. Y a mí lo que me extraña es que ha dejado muy poca huella en la comarca. No hay devoción en Sepúlveda, por ejemplo, a la figura de este niño. Ni en la misma Segovia, que era gran huella de aquel acontecimiento. Todos estos crímenes rituales, yo no me atrevería a negarlos, ¿verdad? Algún fundamento tienen. Pero es muy sospechoso el que siempre se repitan las mismas circunstancias. Puede haber mucho de mitomanía, puede haber también la calumnia, puede haber ese ambiente de milagrería que era tan frecuente en esa época.
Y lo que repito es más extraño que no haya quedado huella. Fue un proceso, pues, como todos los procesos de la Inquisición. Todas estas atrocidades fueron una más de las muchas que se les imputaban a los judíos y cuyo antecedente de muerte ritual en la cruz se remonta al siglo XIII, en que crucificaron a Santo Dominguito de Val. En Sevilla, Semana Santa de 1478, se descubrió otro importante grupo de judaizantes. Quizás todo el origen habría que buscarlo en la envidia, como siempre, que despertaban los conversos que ocupaban puestos importantes en la corte y en las finanzas. Los reyes católicos encomendaron a sus embajadores en la Santa Sede, el obispo de Osma y su hermano Diego de Santillán, que obtuvieran de Sixto IV una bula fechada el día 1 de noviembre de 1478, autorizándoles para designar a quienes ellos creyesen más conveniente. La Inquisición medieval nada tuvo que ver con la que impusieron los reyes católicos. Esta nueva fue todo un aparato político y policial dependiente de la corona, sin otra dependencia con la Inquisición pontificia que la de solo comunicar al Papa sus decisiones. De aquí que su poder siempre prevaleciera sobre el eclesial. ¿El establecimiento de la Inquisición en España se debe a algún interés especial por parte de algún estamento social o religioso, o fue algo que los reyes católicos tenían previsto? Pues más que previsión por parte de los reyes católicos, se puede decir o asegurar que es fruto de una exigencia de popular en un afán de conservación de la fe frente a los peligros que surgían de la presencia entre los cristianos viejos de los conversos, de los falsos conversos. El pueblo hebreo estuvo muy protegido en Castilla hasta la llegada de los Trastamaras. A partir de la dinastía de los Trastamaras, pues cambian las tornas y entonces, también en razón de las grandes oscilaciones de tipo económico, de las malas cosechas, de las actividades financieras y banqueras y de tipo económico de los hebreos, que se dedicaban preferentemente al préstamo de dinero y a la usura, pues esto concitó contra ellos el clamor popular y revertió esa animosidad que cristalizó después en la creación del Tribunal de la Inquisición. ¿Realmente eran tan crueles las sentencias del tribunal? De ninguna manera. Las sentencias del Tribunal de la Inquisición pues hay que juzgarlas según el criterio de la justicia en su tiempo. Y tan es así que no eran tan severas que muchas veces los mismos reos apelaban a los jueces inquisidores, porque la justicia seglar en estos casos de blasfemia, por ejemplo, o sodomía, era mucho más severa que la Inquisición. Un juicio valorativo de la importancia de la Inquisición o de la influencia de la Inquisición en la historia española hay que hacerlo ya con un sentido crítico, pero libre de apasionamiento, puesto que ya ha llovido mucho desde entonces, y hay que verlo con la perspectiva de 4 siglos de distancia. Creo que si se valora la constancia de la fe del cristianismo en España, en la pureza de la fe, la integridad de la doctrina y tal, pues el juicio valorativo de la Inquisición es francamente positivo. Ahora, si lo estudiamos bajo un aspecto de tipo económico, pues tal vez haya que decir que con la expulsión de los judíos de España y la actuación posterior del Tribunal de la Inquisición, pues quizás movimientos de tipo económico que después se propagaron y se fomentaron en Europa al calor de esta libertad de comercio y demás, pues quizás se sintiera un poco reprimida por la Inquisición. Pero es posible que, a pesar de todo esto, el juicio valorativo de la Inquisición sea positivo si se mira en un prisma de desinterés y de desapasionamiento. ¿Se puede hablar de una comparación, de un equiparamiento entre la Inquisición española y la Inquisición que se dio en Europa en general? Pues no, porque son dos cosas distintas totalmente. Aunque en su origen, las dos son de origen pontificio, puesto que quien autorizaba el funcionamiento del tribunal era la autoridad apostólica del Papa, sin embargo en su funcionamiento eran totalmente distintas, puesto que los inquisidores en Europa, incluso los inquisidores de Aragón, hasta la implantación de la Inquisición española también de Castilla en Aragón, pues actuaban en dependencia con el ordinario del lugar, según las leyes canónicas. En cambio, los inquisidores de nuevo cuño, diríamos, de la Inquisición de Castilla, creada por Sixto IV para España, para los reinos de Castilla, pues es un tribunal mixto que unas veces roza terreno de jurisdicción civil y otras veces está rozando la jurisdicción eclesiástica. Y unas veces actúa, como diríamos, como vicario de la delegación pontificia y otras veces, en ocasiones, actúa en contra de los mismos intereses pontificios. O sea que es una cosa muy específica y quizás con unos tintes más de carácter civil que de carácter religioso.
O sea que la Inquisición fue un baluarte, un apoyo, un sostén de la monarquía española más que incluso de la misma Iglesia. La competencia de la Inquisición o Tribunal del Santo Oficio se centraba en las actuaciones contra la fe, el dogma y la teología, aunque de hecho intervenía en los casos de brujería y hechicería, las buenas costumbres, la sodomía, las blasfemias, la posesión de libros prohibidos y un largo etcétera. 2 años más tarde de la bula de Sisto IV, los reyes católicos nombraron inquisidores para Sevilla a los dominicos Miguel de Morillo, Juan de San Martín y Juan Ruiz Medina. Y el día 6 de febrero de 1481 se llevó a cabo el primer auto de fe y posteriormente la quema de 6 herejes. No sería justo, dice Cuman, identificar el auto de fe con la ejecución en la hoguera, pues aquel consistía en la celebración de la misa en la que un predicador hacía un canto a la fe y la reconciliación de los herejes, ya que la quema en la hoguera o brasero, aunque tenía lugar, se realizaba en un sitio apartado y era un componente tan espectacular como accesorio de la ceremonia principal. Una vez que se implanta el Tribunal del Santo Oficio, sí que se persigue a los judíos, naturalmente, pero previamente no se conocen documentadas, por lo menos en Zaragoza, las persecuciones que contra los judíos se dan en otras ciudades españolas, incluso esas matanzas tan atroces de que tenemos alguna constancia a partir del siglo XIII. Es curioso que esto se puede deber a muchas razones. Por un lado puede estar la tolerancia natural de los aragoneses, de los regnícolas, pero también no podemos olvidar a que los judíos inician contactos y se introducen en las principales familias del reino en fecha muy temprana. Apellidos tan notables como los Santa Fe, como Santángel, como Paternoy, como los Sánchez, indican claramente que pese a que estos y muchos de estos fueron objeto de persecución y de juicio y proceso naturalmente, y además perdieron algunos de ellos la vida tras la muerte de Pedro Arbués, ello no quiere decir que no fuesen personajes muy influyentes. Naturalmente, incluso el propio Fernando Católico cuenta entre sus amigos más inmediatos, entre sus colaboradores, una buena parte de conversos. Y claro, esto puede indicar en buena medida la importancia que tenía en el sector social el converso a todos los efectos. El primer inquisidor general para Castilla y León fue Fray Tomás de Torquemada, prior de los dominicos del convento de la Santa Cruz de Segovia, nombrado en 1484 hasta su muerte en 1498. Los recursos económicos de que disponía la Inquisición eran el producto de las multas y de la confiscación de bienes de los inculpados, cristianos o judíos. Si bien debe quedar bien claro, como ha demostrado el investigador Salomón Reinach, que la Inquisición jamás persiguió a los judíos, sino a los marranos, es decir, a los falsos conversos que unas veces eran excelentes ciudadanos, pero otras agentes políticos y religiosos que actuaban en la sombra contra el Estado español. Porque entendían que el Estado tenía el derecho y el deber de salvaguardarse. La dominación tolerante hasta entonces de los maometanos, que invadieron la península a instancias de los judíos, según testimonia su hermano de raza, Lewis Brown, había posibilitado la prosperidad del pueblo hebreo, que durante muchos siglos fue ultrajado y humillado y pasó a ser rico y poderoso. También pretendían los reyes católicos con el establecimiento de la Inquisición una unidad espiritual, porque como mal menor se evitarían las crueles guerras religiosas del pasado y las que de hecho se produjeron en Francia, Inglaterra, los Países Bajos y el Imperio Alemán, donde corrieron verdaderos ríos de sangre. Teófanes Ejido, profesor de Historia Moderna en Valladolid, en la Facultad de Filosofía y Letras, y especialista en los temas de la Reforma Luterana. ¿Qué sentido tuvo la Inquisición aquí en la zona castellano-leonesa? Sobre todo, ¿qué importancia tuvo Valladolid en esta Inquisición? La importancia de Valladolid en esta región venía a suponer lo que hoy diríamos una especie de concentración regional. Todos los procesos, las delaciones tenían que hacerse aquí en Valladolid, por eso en determinados momentos viene a ser en toda Castilla y León, en esta zona, la cabeza de todos estos funcionamientos inquisitoriales. En realidad, al margen de lo institucional, habría que ver a Valladolid en aquella circunstancia como lo que era, una práctica corte de los reinos de España, y sobre todo que en estos momentos determinados de actos inquisitoriales, sobre todo los autos de fe, venía a suponer
como una concentración, una especie de explosión popular de fe, de religiosidad, que atraía no solo a la ciudad de Valladolid, los vallisoletanos, sino a todos los habitantes de los contornos que acudían como en un día de fiesta. Es muy difícil que nosotros nos expliquemos hoy día lo que suponía, dados los cambios de mentalidad que han tenido lugar, pero se consideraba como una procesión, como un espectáculo formidable, como un día de verbena, al margen de esos otros aspectos ya negros, esos aspectos tristes de la posterior quema o de la posterior muerte de los relajados. Digamos que este es el sentido de los autos de fe. Efectivamente, este es fundamentalmente el sentido de los autos de fe, todos estos grabados a los que estamos acostumbrados y que popularmente a lo mejor se han transmitido como si ahí tuviesen lugar las quemas, esas matanzas inquisitoriales de las que tanto se ha hablado. No eran ni mucho menos eso. Era una manifestación de fe, de religiosidad. No olvidemos que el factor de la religiosidad en aquel tiempo, pensemos en el Valladolid de 1559, era un factor dominante, un factor de auténtica importancia. No se podía prescindir de él, era el que embargaba la vida, el que daba sentido a la vida, y si hay algo que lo demuestre son precisamente estos autos de fe, donde, me permito repetirle, que no se quemaba a la gente, se la condenaba, se la absolvía con absoluciones siempre limitadas, puesto que el que entraba allí salía con el San Benito para las procesiones posteriores, para la deshonra posterior, o salía condenado para quemarse o para matarse, ser muerto sencillamente. A los inquisitoriados los delataba cualquiera, como se sabe. Era un proceso de silencio, un proceso de secreto. No se conocía a los delatores y claro, estos acusadores provienen de distintas esferas. Los hay populares que han oído hablar de Lutero o de Eleuterio, como se decía entonces por aquí, por Castilla. Han oído hablar de los luteranos por las relaciones que traen, los soldados, los sacerdotes, todos aquellos que acompañan a la corte de Carlos V, un monarca, un emperador que se movía mucho, y oyen hablar de ello. Entonces acusan ante cualquier frase, ante cualquier palabra de luteranos. Como ya el reo no se puede defender, el proceso sigue, una vez que tiene lugar el empapelamiento. Lo cierto es que de los autos famosos de fe de Valladolid, en que prácticamente se prescindió de los gérmenes del luteranismo, o como se decía entonces, luteranismo en España, hoy día las valoraciones teológicas no coincidirían con llamarles sencillamente luteranos. El mismo padre Tellechea ha comprobado cómo uno de los grandes encausados de la Inquisición de Valladolid, el arzobispo Carranza, fue condenado por proposiciones que entonces se creyeron luteranas, así lo decían aquellos teólogos, ya no solo era el pueblo, y resulta que eran proposiciones nada menos que de San Juan Crisóstomo. Sí, el famoso auto de fe de Pedro Cazalla, ¿nos puede explicar así a grandes rasgos cómo fue? Sí, fue por los contornos en un proceso que tiene lugar entre el 1557 y 1559. Es decir, cuando en Castilla, situémoslo en Castilla, se dan cuenta de que hay una cierta presencia de elementos luteranos, ya sean doctrinales, ya sean personales, al igual que los hay en el Andalucía. El sentido de este auto de fe concreto del 59, que se celebró justo en este lugar, en el que estamos nosotros ahora mismo, en aquella plaza mayor que desapareció en el incendio famoso también de Valladolid, tiene el sentido de cortar, yo diría que radicalmente, los gérmenes, las señales de reforma luterana, se diría entonces, en España. Hoy, insisto, en que no se calificaría como tal. Quizá aquí, lo que murió también en Valladolid, en aquel auto de fe, fue una posibilidad de reforma espiritual, de reforma intelectual, que tenía que ver quizá más con el erasmismo, con los aires progresivos, con todos los condicionantes de esta palabra, de Alcalá, es decir, con una abertura de Castilla, que entonces, por obra y gracia de Carlos V, por obra y gracia también del ambiente religioso, de tantos factores como se acumulan en todos estos acontecimientos, se cortó, y Castilla, abierta al cielo, abierta en sus fronteras desde el 59, se cerró secularmente. Tendría que pasar mucho tiempo para que la Castilla de antaño, la de antes de la unidad de los reinos, la de antes del matrimonio de los reyes católicos, retornara en el siglo XVIII a su abertura de entonces. Yo diría que aquel auto de fe, al margen
de los procesos, al margen de las muertes, al margen de todo el fervor popular, entrañó este corte decisivo en la historia espiritual e intelectual de Castilla. Don Demetrio Ramos, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid y especialista en los temas de la Inquisición. Desde la perspectiva de la propia época en que se desarrolló la Inquisición, ¿cómo la juzga usted? Yo diría que era una forma de encauzar por líneas de derecho, es decir, por procedimiento penal, lo que era un ambiente y unas tensiones. La Inquisición nace en función de un problema político-religioso, que es el de los judíos, y esto viene arrastrándose desde la Edad Media. Ha habido asaltos a juderías, ha habido incendios, y, en definitiva, la Inquisición, al establecerse, va a eliminar esa acción de la masacre popular para encauzarla en unas líneas de comprobación que va a ser la Inquisición. Sí, y desde el punto de vista de nuestra época, ¿cómo se puede contemplar esta institución que fue la Inquisición? Si lo vemos desde el plano en el que entonces se planteó inicialmente religioso, muy mal. Claro, es un problema, diríamos, de intransigencia. Pero en cambio, si se plantea desde el plano civil-político, diríamos que si no tiene una justificación plena, tiene una posible comprensión actuando con los ingredientes que entonces se movían. Pasión, si quiere usted, exacerbación de carácter religioso. Estamos en el momento de la Reforma, estamos en el momento en el que aparecen tantas actitudes iluministas, en un momento también incluso de relajación de la Iglesia, que la Inquisición va, por un sentido o por otro, a crear, diríamos, un enderezamiento, aunque después, claro, su perpetuidad vino a complicar las cosas desde muchos planos. El más importante de los autos de fe que se hicieron en España, y sin perder de vista que también fueron muy importantes en otros lugares de Europa, fue el del 30 de junio de 1680, durante el reinado del último de los Austrias, Carlos II. Toda la solemnidad del auto, sentencia, misa, predicación, duró 12 horas, y posteriormente en otro lugar, sin la presencia del rey, se ejecutaron 120 reos. El pasado siglo, el decimonónico, fue el de las aboliciones y reinstauraciones de la Inquisición. Napoleón decretó su supresión en 1808. Las Cortes de Cádiz la abolieron en 1812. Fernando VII la restablecía el 21 de julio de 1814. Volvió a suprimirse en 1820 después del levantamiento de Riego bajo la presión de los liberales. 3 años más tarde, con la caída de Riego, el rey anuló todo lo decretado en el bienio liberal. El último auto de fe que se realizó en España se produjo el 31 de julio de 1826. La víctima se llamaba Cayetano Ripoll y se le condenó en Valencia por hereje pertinaz. Al fin, el 15 de julio de 1834, muerto Fernando VII, su viuda, la reina regente María Cristina, suprimió definitivamente todo el aparato inquisitorial. En su libro, Españoles fuera de España, Marañón afirma: lo malo de la Inquisición, lo que suscitó el odio de todos y lo que acabó con su crédito desde mucho antes de que fuera abolida, no era su pretendida crueldad, sino el haber fomentado la delación, el haberla dignificado, considerándola como un servicio a Dios, con lo cual se hincharon como esponja en un cenagal las malas pasiones de la humanidad resentida.